En el Pleno de la Comisión Permanente, hoy hubo sesión allá en Reforma 135. Luego de un acuerdo aprobado por el Pleno, se realizó un debate para referirse a la trascendencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde concluye el proceso legislativo, y también de la vigencia del decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y además se reforman diversas leyes en materia. Vamos a ver cuáles fueron los argumentos planteados en la máxima tribuna del país. Del Partido Encuentro Social, dijo a nombre de su grupo parlamentario que con la publicación de esta ley, México se pone a la vanguardia mundial en la normatividad sobre el tema. Se trata de la culminación de un esfuerzo legislativo de gran calado por parte del Estado mexicano, vía el Poder Legislativo Federal, para poner a México al día y a la vanguardia por cuanto a los instrumentos normativos de protección a la persona humana, al armonizar la legislación doméstica con los tratados internacionales en la materia. Se cumple así un pendiente legislativo que la sociedad demandaba de quienes somos sus representantes populares. Nueva Alianza se pronunció porque la nueva ley sea efectivamente cumplida en la práctica, pues con la normatividad se busca salvaguardar los derechos de las personas que hayan sufrido esta clase de tratos, por lo que el cumplimiento de sus objetivos resultaría en la eliminación de este tipo de prácticas. Por lo general, el reto consiste en que la ley en comento no quede en letra muerta, sino que cumpla con las expectativas de su creación, aplique los instrumentos con los que cuenta y logre que la tortura desaparezca de las prácticas cotidianas, además de abatir la impunidad. Sabemos que nos falta un largo camino por recorrer para terminar con este flagelo de nuestra sociedad. Movimiento Ciudadano coincidió en que el contenido de la ley promulgada debe cumplirse a cabalidad, pues la publicación por sí misma no es suficiente. Así lo manifestó el diputado Macedonio Tamés Guajardo. Sobran las palabras y faltan los hechos. Es preciso exigir su cumplimiento, de tal manera que vaya esta expresión de celebración en cuanto a la publicación de la nueva norma, que por cierto tiene un nombre demasiado largo, pero a la vez la exigencia de que se tome en serio y se cumpla a cabalidad. Y el segundo comentario, compañeros, es en el sentido de que hay formas de tortura que no están registradas en la ley. ¿Qué no es tortura, pregunto yo, la que ejerce aquel funcionario que no da la base a sus empleados? Vidal Llerenas Morales, diputado de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, dijo que además del combate a estos delitos, no se debe dejar de lado erradicar los fenómenos que los originan. La ley contra la tortura. Y esto puede tener que ver porque no entendamos primero cuál es el origen del problema. El origen del incremento de la tortura en México tiene que ver con la violencia relacionada con la guerra contra las drogas y todos estos años de enorme presencia militar en todo el país. Antes de la guerra contra las drogas, según las encuestas de En Prisiones de CIDE, más o menos 15% de las personas decían haber sido torturadas. Después de la guerra, alrededor de 50%. El Partido Verde Ecologista de México señaló la necesidad de corresponsabilidad y coordinación para obtener resultados efectivos en la implementación de la ley para combatir la tortura. Que este es el primer paso, pero su implementación implica enormes retos y quiero mencionar un par de ellos. Será necesaria la corresponsabilidad y la adecuada coordinación de los distintos órdenes de gobierno. Se requerirá del esfuerzo y voluntad de las entidades federativas para echar a andar las instituciones que en el ámbito de sus competencias les corresponda. Por ejemplo, la creación de unidades o fiscalías especializadas en la investigación de la tortura. Por el Partido del Trabajo, el senador Luis Miguel Barbosa Huerta hizo un recuento de la labor legislativa que fue necesaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión, desde las reformas secundarias hasta la promulgación de la ley. Se hizo una reforma. Acá en el Senado costó mucho trabajo, mucho tiempo y mucho trabajo, ¿sí? Poder acordar entre los grupos parlamentarios y el Ejecutivo Federal y la Comisión de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos fue un trabajo de un esfuerzo técnico y político muy importante, muy profundo, muy profundo. La Cámara de Diputados, cuando recibió el producto legislativo, la minuta,
que le enviamos de Cámara de Senadores hizo lo propio. El PRD recordó que la discusión de esta ley tomó 2 años, pero destacó además que de ese tiempo se permitió generar un amplio debate entre la sociedad civil, especialistas, organismos internacionales y nacionales, legisladoras y legisladores, así como representantes del gobierno federal para combatir un crimen con índice de impunidad de 99.6%. De acuerdo al informe de seguimiento sobre México del relator especial sobre tortura de 2017, la unidad especializada en investigación del delito de tortura de la PGR solo obtuvo 19 órdenes de aprehensión respecto de 4.715 expedientes. Desde el PRD vemos con agrado que finalmente las víctimas de esta infamia no estén indefensas y llamamos a mantenernos en alerta para vigilar la correcta aplicación de la ley. Acción Nacional indicó que la ley busca la coordinación de los 3 órdenes de gobierno para combatir la tortura, establece las condiciones para su investigación, prevé la creación de fiscalías especializadas en la materia, implementa indicadores de medición y busca proteger los derechos de quienes han sufrido estas prácticas. Que México ha iniciado un largo camino hacia la consolidación de nuevas instituciones en materias de justicia y seguridad, donde el principio rector sea el respeto a los derechos humanos. Este camino nos debe llevar a contar con un sistema de justicia que efectivamente permita el acceso a la justicia y que las instituciones de seguridad y procuración de justicia deben transformarse de lleno para privilegiar la investigación científica en su indagatoria criminal. Bueno, finalmente el PRI resaltó ahí en tribuna que la tortura ha sido un tema previsto desde la Constitución de 1917 y posteriormente en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Asimismo, reiteró que la tortura es una práctica que no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. Y yo me traje un cartón que saca Amnistía Internacional, muy interesante, de cómo México se pone en otro nivel. Su definición de tortura cambió totalmente, pero además no es una ley solamente y escueta. Tocamos el Código Penal Federal, tocamos la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública, también la Ley de Extradición Internacional. El Pleno de la